En Peregrinos Espirituales aprendemos de las enseñanzas de los santos, escuchemos las palabras del santo cura de Ars. La manera como se condujo Jesús durante su vida mortal son muestra de la magnitud de su misericordia para con los pecadores. Vemos que todos buscan su compañía, y Él, lejos de rechazarlos o apartarse de ellos, emplea todos los medios posibles para hallarse entre los mismos, a fin de atraerlos a su Padre. Va en su búsqueda mediante los remordimientos de conciencia, los rinde con su gracia, y los gana mediante su trato amoroso. Los trata con tanta bondad, que hasta toma su defensa contra los escribas y fariseos, quienes les echan en cara sus faltas y parece que no pueden sufrirlos al lado de Jesucristo. Y aún va más lejos, pues justifica su conducta para con ellos en aquella parábola en que tan exactamente les pinta la magnitud de su amor a los pecadores. Dice así: había un buen pastor que tenía 100 ovejas, y habiéndosele extraviado una, abandona todas las demás para correr en busca de la perdida, y al encontrarla, es la carga sobre sus hombros para evitarle el cansancio del camino, y habiéndola después devuelto al redil, invita a sus amigos a festejar el hallazgo de la oveja que creía perdida. Y a esta parábola añade aún aquella de una mujer que tenía 10 dracmas, la cual, habiendo perdido una, busca con una lámpara por todos los rincones de su casa, y al encontrarla, convida a sus amigas para que participen de su alegría. De esta manera, dice, se alegra el cielo todo por la conversión de un pecador. No he venido por los justos, sino por los pecadores. No tienen necesidad del médico los que están sanos, sino los enfermos. Vemos, pues, cómo Jesucristo se aplica a sí mismo esas vivas figuras de la magnitud de su misericordia para con los pecadores. Ah, hijos míos, qué dicha para nosotros tener la certeza de que es infinita la misericordia de Dios. Cuán vehemente ha de ser nuestro deseo de arrojarnos a los pies de un Dios que nos recibirá con tanta alegría. Sí, hijos míos, si nos condenamos, ninguna excusa podremos alegar, sabiendo que el mismo Jesucristo nos manifiesta cómo su misericordia fue en todo momento bastante grande para perdonarnos, cualquiera que fuese el número y la gravedad de nuestras culpas. Y para daros una idea de ello, voy a exponeros hoy, primero la magnitud de la misericordia de Dios para con el pecador. Segundo, lo que hemos de hacer por nuestra parte para merecer la gracia de alcanzarla. Primero. Sí, hijos míos, todo debe consolarnos, todo debe animarnos al ver la manera como Dios se porta con nosotros. Por muy culpables que nos veamos, su paciencia nos espera, su amor nos invita a salir del pecado para retornar a Él, su misericordia nos recibe en sus brazos. Gracias a su paciencia, nos dice el profeta Isaías, el Señor nos espera para hacer misericordia con nosotros. En el mismo momento en que hemos pecado, merecemos ser castigados. Al pecado, nos dice, solo se le debe el castigo. En cuanto el hombre se revuelve contra su Dios, todas las criaturas piden venganza, diciendo, Señor, ¿queréis que hagamos perecer a ese pecador que os ha ultrajado? ¿Queréis, dice el mar, que le trague hacia el fondo de mis abismos? La tierra le dice, Señor, ¿abriré mis entrañas para que baje vivo al infierno? El aire habla así, ¿permitiréis, Señor, que le ahogue? El fuego dice, permitid que le abrace. Y así, a grandes voces, todas las demás criaturas piden venganza. El trueno y los relámpagos llegan hasta el trono de Jesucristo para pedirle la facultad de aplastar y devorar el pecador. No, responde Jesucristo, dejadle sobre la tierra hasta el momento que mi Padre haya determinado, tal vez tendré la dicha de verle convertido. Si el pecador se extravía más y más, aquel buen Padre llora sus desvíos, sin cesar, empero, de perseguirle con su gracia, sugiriéndole vivos remordimientos en su conciencia. Oh, Dios de las misericordias, exclama San Agustín, siendo pecador,
cada vez me alejaba más y más de vos, mis pasos y mis andanzas todas eran otras tantas caídas, mis pasiones se encendían cada día con más ardor, y no obstante, vos me esperabais pacientemente. Oh, paciencia de mi Dios, tantos años a que os estoy ofendiendo y aún no ni habéis castigado, ¿de dónde podrá venir este dilatado retraso? Ay, Señor, es que deseabais mi conversión y mi retorno a vos por la penitencia. ¿Será posible, hijos míos, que, a pesar de los deseos que tiene Dios de salvarnos, nos perdamos nosotros tan voluntariamente? Recorramos, hijos míos, las diferentes edades del mundo, y en todo momento veremos la tierra abrumada por las misericordias del Señor y a los hombres colmados de beneficios divinos. No, hijos míos, no es el pecador quien retorna a Dios para pedirle perdón, sino el mismo Dios quien corre detrás del pecador y lo atrae hacia él. ¿Queréis un ejemplo de ello? Mirad cómo se portó con Adán. Después de haber cometido su primer pecado, en vez de castigarle como merecía, por haberse rebelado contra su Criador, que tantos privilegios le otorgara, que le había adornado con tantas gracias, destinado a un fin tan dichoso, a ser el amigo de Dios y a no morir jamás, como Adán huyese de la presencia de Dios, el Señor, cual un padre desolado que ha perdido a su hijo, corre en su búsqueda y le llama casi llorando, Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué huyes de la presencia de tu Criador? Tiene tantos deseos de perdonarle, que apenas le deja tiempo para pedirle perdón, enseguida le anuncia que le perdona, que enviará a su Hijo, el cual nacerá de una virgen y reparará la pérdida que el pecado causó a él y a toda su descendencia, la cual reparación se realizará del modo más admirable. En efecto, hijos míos, al no haber sido el pecado de Adán, jamás habríamos tenido la dicha de que Jesucristo fuese nuestro Salvador, ni de recibirle en la Sagrada Comunión, ni tampoco de poseerle en nuestros templos. Durante los muchos siglos que transcurrieron antes que el Padre Eterno enviase su Hijo a la tierra, no cesó de renovar sus promesas por medio de los patriarcas y profetas. Y oh, caridad, cuán grandes sois para los pecadores. Veis, hijos míos, cuál es la bondad de Dios para el pecador. ¿Y desesperaremos aún del perdón? Toda vez que el Señor atestigua tan inequívocamente el deseo de perdonarnos, si permanecemos en pecado será enteramente por culpa nuestra. Mirad cómo se portó con Caín, cuando éste hubo muerto a su hermano. Sale a su encuentro para moverle a entrar en sí mismo, a fin de poderle perdonar, pues para que nos conceda el perdón es preciso que se lo pidamos. Ah, Dios mío, ¿no es esto demasiado? Caín, Caín, ¿qué has hecho? Pídeme perdón, para que pueda yo otorgártelo. Caín no quiere hacerlo, desespera de su salvación y se endurece en el pecado. Sin embargo, vemos que Dios le deja morar por largo tiempo en la tierra, para darle lugar a convertirse. Mirad además su misericordia para con el género humano, cuando los crímenes de los hombres cubrían la faz de la tierra impregnándola con el virus de las más infames pasiones, el Señor se veía forzado a castigarlos, mas, antes de poner en ejecución su castigo, y cuántas precauciones, cuántos avisos, cuántos aplazamientos. Antes de castigarlos, amenazó a los hombres durante mucho tiempo, a fin de moverlos a reflexión. Viendo que sus crímenes iban siempre en aumento, les envió a Noé, al que encargó la construcción del arca, que emplease en ella 100 años, y durante todo este tiempo, dijese a cuantos le pidiesen explicaciones acerca de la obra que ejecutaba, que el Señor iba a perder al mundo por un diluvio universal, más que, si querían convertirse y hacer penitencia de sus pecados, cambiaría su decreto. Y al fin, viendo que de nada servían tales avisos, se vio forzado a castigar a la humanidad. Mas, en aquel momento, vemos que el Señor dice que se arrepiente de haber creado al hombre, lo cual nos muestra la magnitud de su misericordia. ¿Cuál si dijera,
preferiría no haberle creado a tener que castigarle. Decime, hijos míos, ¿podía todo un Dios llevar más allá su misericordia? De esta manera, hijos míos, aguarda Dios a que los pecadores hagan penitencia, y a ella los invita por los movimientos interiores de la gracia y por la voz de sus ministros. Mirad también cómo se porta con Nínive, aquella gran ciudad pecadora. Antes de hacerles sentir sus rigores, envía al profeta Jonás, para que de su parte anuncie a los habitantes de aquella urbe, que dentro de 40 días los va a castigar. Jonás, en vez de encaminarse a Nínive, huye hacia otro lado. Intenta atravesar el mar, pero Dios, que no quiere dejar de avisar a los ninivitas antes de castigarlos, obra el gran milagro de conservar durante 3 días a su profeta en el vientre de una ballena, la cual después lo vomita en tierra. Entonces el Señor dijo a Jonás, vete a anunciar a la ciudad de Nínive que dentro de 40 días va a perecer. Ninguna condición le señaló. Partió el profeta, y anunció a los ninivitas que dentro de 40 días iban a perecer. Ante aquel aviso, desde el más ínfimo súbdito hasta el rey, todos se entregaron a las lágrimas y a la penitencia. ¿Quién sabe, dijo el rey, si el Señor tendrá piedad de nosotros? Al ver el Señor la penitencia de los ninivitas, pareció alegrarse por caberle el placer de perdonarlos. Al ver Jonás que había llegado ya el tiempo del castigo, se alejó de la ciudad, esperando que el fuego del cielo cayese sobre ella. Viendo que el castigo no se cumplía, Señor, exclamó Jonás, ¿me haréis, por ventura, pasar por un falso profeta? Antes prefiero que me enviéis la muerte. Conozco muy bien vuestra bondad, y cuán presto estáis siempre a perdonar, pues ¿qué? Jonás, le dijo el Señor, ¿querrías tú que yo hiciese perecer a tantas personas que se han humillado delante de mí? Oh, no, Jonás, no me atrevería a ello, antes al contrario, les conservaré la vida y los amaré. Tal es precisamente, hijos míos, la conducta que Jesucristo observa para con nosotros. A veces parece querernos castigar sin misericordia, pero al más leve arrepentimiento, nos perdona y nos devuelve su amistad. Ved lo que pasó cuando quiso hacer bajar fuego del cielo sobre Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. Parecía no saber determinarse sin consultar antes a su siervo Abraham, como para preguntarle lo que debía hacer. Abraham, dijo el Señor, los crímenes de Sodoma y Gomorra llegaron ya hasta mi trono, no puedo sufrirlos por más tiempo, haré que sus habitantes perezcan bajo el fuego del cielo. Pero, Señor, le dijo Abraham, ¿castigaréis a los justos juntamente con los pecadores? Oh, no, le dijo el Señor. Pues bien, respondió Abraham, si hubiese en Sodoma 30 justos, ¿la castigaríais? No, dijo, si hallo 30, perdonaré a toda la ciudad por respeto a esos justos. Después fue rebajando el número hasta contentarse con 10. Y caso singular, en una tan populosa ciudad no había ni tan solo 10 justos. Ya veis, pues, como el Señor parece complacerse en consultar a su siervo acerca de lo que debía hacer. Viéndose obligado a castigar a dichas ciudades, envió a un ángel para que avisase a Lot, a fin de que pudiese escapar con toda su familia y no sufriese el castigo de los culpables. Dios mío, cuánta paciencia. ¿Cuántos aplazamientos antes de llegar a la ejecución? ¿Sabéis cuál es el pecado que ha obligado al Señor a enviar tantos castigos a los mortales? El maldito pecado de impureza, del cual estaba cubierta toda la tierra. ¿Queréis ver la largueza de Dios hasta en el castigar? Mirad lo que hizo al destruir Jericó. Ordenó el Señor a Josué que llevase allí el arca de la alianza, la cual era como un instrumento que mostraba la grandeza de la misericordia divina. Quiso que fuese llevada por los sacerdotes, que son los depositarios de sus misericordias.
Ordenó que, durante 7 días, diese el pueblo la vuelta a las murallas de la ciudad, tocando las mismas trompetas que servían para anunciar el año del jubileo, que era año de reconciliación y de perdón. Sin embargo, vemos que aquellas mismas trompetas que anunciaban el perdón, hicieron caer las murallas de la ciudad, para manifestarnos con ello que, si no queremos aprovecharnos de las gracias que Dios tiene a bien concedernos, nos hacemos aún más culpables, pero si tenemos la dicha de convertirnos, se siente el Señor tan gozoso que viene a otorgarnos el perdón más prontamente que una madre corre a sacar al hijo de las llamas. Acabamos de ver, hijos míos, cómo, desde el principio del mundo hasta la venida del Mesías, brillan la misericordia, el favor y el perdón. Sin embargo, podemos afirmar que son mucho más abundantes y preciosos aún los beneficios con que Dios ha enriquecido el mundo en la ley de gracia. Cuánta misericordia representa, en la persona del Padre Eterno, no tener más que un hijo y consentir en que recibiese la muerte para salvarnos a todos. ¡Ay! Hijos míos, si con un corazón agradecido, recorriésemos toda la pasión de Cristo, cuán abundantes serían nuestras lágrimas, al contemplar al tierno Jesús en el pesebre, etc. Vemos que la misericordia del Padre no puede llegar más allá, ya que, no teniendo más que un hijo, para salvarnos, sacrifica a este hijo, que es lo que él tiene en mayor aprecio. ¿Más que diremos, al considerar el amor del hijo? Acepta tan voluntariamente los más crueles tormentos y la misma muerte, para procurarnos la felicidad del cielo. ¡Ay! Hijos míos, ¿qué es lo que por nosotros no hizo durante su vida mortal? No contento con llamarnos así por la gracia y con facilitarnos todos los medios para nuestra santificación, vedle corriendo afanoso tras sus ovejas extraviadas, vedle recorrer las ciudades y los campos en su busca, para conducirlas al redil de su misericordia, miradle separándose de la compañía de sus apóstoles para ir a esperar a la samaritana en el pozo de Jacob, donde sabía que había de venir. Se le muestra amable y comienza a dirigirle la palabra, a fin de que su lenguaje lleno de suavidad, unido a su gracia, la mueva y la consuele. Pídele agua, para que ella le pida algo más precioso, a saber, el perdón. Quedó tan contento de haber ganado aquella alma, que cuando sus apóstoles le invitaron a que comiese, oh, no, les dijo. Como si dijese, no, no. Es tanta la alegría que siento por haber ganado un alma para mi Padre, que no pienso en alimentar mi cuerpo. Contempladle en casa de Simón el leproso, no fue allí para comer, sino porque sabía que acudiría allí una Magdalena pecadora, esto es lo que le llevó a aquel festín. Considerad la alegría que se refleja en su rostro viendo a la Magdalena a sus plantas, viéndola durante toda la comida regarle los pies con sus lágrimas y enjugárselos con su cabellera. Mas el Salvador por su parte, le paga con creces aquella fineza, a manos llenas derrama las gracias en su corazón. Ved de qué manera la defiende contra los que se escandalizan. Y llega a tanto, que no satisfecho con haberle perdonado todos sus pecados, librándola de los 7 demonios que en su corazón tenía, quiere aún escogerla por una de sus esposas. Quiere que le acompañe durante el curso de su pasión, y que, en todo el mundo, al ser predicado el Evangelio, sea narrado lo que acababa de hacer con respecto a Jesús. No quiere hablar de sus pecados, puesto que le quedan ya perdonados por la aplicación de la preciosa sangre que va a derramar. Vedle seguir el camino de Cafarnaúm para hallar a otro pecador en su despacho, San Mateo, y hacer de él un celoso apóstol. Preguntadle por qué toma el camino de Jericó, y os dirá que hay allí un hombre llamado Zaqueo, tenido por pecador público, al cual desea salvar. Para convertirle en perfecto penitente, hace lo que un padre que ha perdido a su hijo, le llama, Zaqueo, dice, baja del sitio en que te hallas, porque quiero hospedarme hoy en tu casa, vengo para otorgarte el perdón. Como si dijese, Zaqueo, deja tu orgullo y tu afición a los bienes del mundo,
desciende, es decir, abrázate a la humildad y a la pobreza. Y para darlo a entender a los demás que con él estaban, dijo, esta casa recibe hoy la salvación. Oh, Dios mío. Cuán grande es vuestra misericordia para con los pecadores, preguntadle también por qué pasó por aquella plaza pública. Os dirá, es que aquí espero a aquella mujer adúltera, ya que a este lugar la llevarán para apedrearla, mas yo la defenderé de sus enemigos, la moveré y lograré su conversión. Mirad al dulce Salvador junto a aquella mujer, observad cómo se porta con ella, ved de qué modo toma su defensa. Al verla rodeada de aquel populacho que solo esperaba la señal para aplastarla, el Salvador parecía decirles, aguardad un momento, dejadme hacer, después obraréis vosotros. Se inclina hacia el suelo y escribe, no su sentencia de condenación, sino su absolución. Al levantarse, mira a los perseguidores de la mujer, cual si les dijese, ahora que esta mujer está perdonada, ya no es una pecadora, sino una santa penitente. ¿Quién de vosotros puede compararse con ella? El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y aquellos refinados hipócritas, al ver que Jesucristo leía en sus conciencias, se retiraron avergonzados, comenzando los más viejos, que eran sin duda los más culpables. Jesucristo, al verla sola, le dijo bondadosamente, mujer, ¿nadie te ha condenado? Como si le dijese, después que yo te he perdonado, ¿quién se atreverá a condenarte? Señor, le respondió aquella pecadora, nadie. Pues anda, y no quieras volver a pecar. Mirad aún los sentimientos que manifiesta al ver a aquella mujer que desde hacía 12 años sufría flujo de sangre. La mujer se arrojó humildemente a sus pies, pues, decía ella, si puedo tan solo llegar a tocar el borde de su vestido, tengo la seguridad de sanar. Jesucristo se volvió, con mirada bondadosa, y dijo, ¿quién me ha tocado? Anda, hija mía, le dijo, ten confianza, estás curada de alma y cuerpo. Vedle cómo se compadece de la pena de aquel padre que le presentó a su hijo, poseído del demonio desde su tierna edad. Miradle llorando, al acercarse a la ciudad de Jerusalén, figura del pecador que no quiere ablandar su corazón. Vedle llorar su perdición eterna, oh, cuántas veces, ingrata Jerusalén, he querido atraerte hacia el seno de mi misericordia, cual una gallina que cobija a sus pollitos debajo de sus alas, mas tú no has querido. Oh, ingrata Jerusalén. Has dado muerte a los profetas e hiciste perecer a los siervos de Dios, oh. Si al menos hoy quisieses aceptar el perdón que te traigo. ¿Veis, hijos míos, de qué manera el Señor, cuando no queremos convertirnos, llora la pérdida de nuestras almas? Después de considerar todo eso que hace Jesucristo para salvarnos, ¿cómo podremos desesperar de su misericordia, siendo su más gran placer el perdonarnos? Así es que, por innumerables que sean nuestros pecados, si resolvemos seriamente dejarlos y arrepentimos de ellos, estamos seguros del perdón. Aunque nuestras culpas fuesen tan numerosas como las hojas de los árboles de la selva, si nuestro corazón está verdaderamente contrito, alcanzaremos el perdón. Para convenceros de ello, aquí tenéis un admirable ejemplo. Lése que había un joven llamado Teófilo, sacerdote, el cual fue acusado ante su obispo y depuesto de una dignidad que poseía. Llenóle aquella afrenta de un furor tal, que llegó hasta a llamar al demonio en su ayuda. El maligno espíritu se le apareció bajo una forma vulgar, y le prometió que le haría recobrar su dignidad si renunciaba enseguida a Jesús y a María. Ciego de furor, consintió el infeliz, dio al demonio la renuncia en un documento escrito de su puño y letra. Al día siguiente, habiendo el obispo reconocido su falta, le llamó a la iglesia, y le pidió perdón por haber creído con harta facilidad lo que de él le habían dicho, y le repuso en su dignidad.
Desde aquel momento el sacerdote quedó fuertemente acongojado, los remordimientos de conciencia desgarraron su alma durante mucho tiempo. Entonces se le ocurrió acudir a la Santísima Virgen, ya que se consideraba indigno de pedir perdón al mismo Dios. Se postró ante una imagen de la Virgen, suplicándole que le alcanzase de su divino Hijo el perdón, y a fin de obtenerlo, ayunó por espacio de 40 días y oró durante todo ese tiempo sin cesar. Al cabo de los 40 días, se le apareció la Santísima Virgen y le dijo que había obtenido su perdón. Muy consolado quedó con aquella gracia, pero restaba aún una espina que arrancar, era aquel documento que había entregado al demonio. Pensó que el Señor no denegaría aquella gracia a su Santa Madre, y a tal efecto estuvo orando 3 días, al despertarse encontró el documento sobre su pecho. Lleno de agradecimiento, fuese al templo, y, delante de todo el concurso de fieles, hizo pública la gracia que el buen Dios le otorgara por intercesión de su Santísima Madre. Esto debemos también hacer nosotros. Si nos vemos demasiado culpables para pedir el perdón a Dios, dirijámonos a la Santísima Virgen y tendremos la seguridad de alcanzarlo. Mas, para animaros a concebir gran confianza en la misericordia de Dios, que es infinita, recordaré aquí un ejemplo sacado del Evangelio, el cual nos muestra la magnitud de la misericordia divina, es el del Hijo pródigo, quien, como sabéis, después de haber pedido a su padre la herencia que podía tocarle, se fue a un país extranjero. Allí disipó toda su fortuna viviendo como un libertino. Su mala conducta le redujo a una miseria tal, que se sentía dichoso alimentándose con las sobras de la comida destinada a los cerdos que guardaba. Meditando un día sobre la gran miseria en que se hallaba, decía a su amo, «Dadme, a lo menos, la comida destinada a los más inmundos animales». ¿Qué miseria es comparable a esta, hijos míos? Sin embargo, ni esto se le concedía. Viéndose condenado a morir de hambre, vivamente movido por su estado de miseria, abrió los ojos y se acordó de su buen padre que tanto le amaba. Tomó la resolución de volver a la casa paterna, donde el más ínfimo criado comía en abundancia el pan que él echaba de menos. Y decía para sí, hice mal en abandonar a un padre que tanto me amaba, he disipado toda mi fortuna entregándome a la mala vida, sucio y harapiento como estoy, ¿llegará mi padre a reconocerme? Mas yo me arrojaré a sus plantas, y le ablandaré con mis lágrimas, le suplicaré que me admita en el número de sus criados. He aquí que se levanta y emprende el camino, pensando en la miseria a que le había reducido su vida licenciosa. El padre, que desde mucho tiempo lloraba su pérdida, al verle venir de lejos, olvidando la decrepitud en que sus años le tenían sumido, corrió a recibirle en sus brazos. Admirado, el hijo miserable, del amor que su padre le mostraba, «Ah, Padre mío», exclamó, «he pecado contra el cielo y contra vos. No merezco ser tenido por hijo vuestro, admitidme tan solo en el número de vuestros criados». «No, no, hijo mío», exclamó el padre rebosando alegría por caberle la dicha de recobrar al hijo que creía perdido, «no, hijo mío, dejemos lo pasado, no pensemos más que en regocijarnos. Llevadle su antigua vestidura para que se la ponga de nuevo, entregadle el anillo que ha de adornar su mano, y el calzado que ha de cubrir sus pies, matad el becerro más gordo y dad lugar al regocijo, pues mi hijo estaba muerto y ha resucitado, le daba yo por perdido y le hemos recobrado, bella imagen, hijos míos, de la grandeza de la misericordia que Dios muestra para con los más abominables pecadores. En efecto, al tener la desgracia de pecar, nos alejamos de Dios, y siguiendo tras las pasiones, nos reducimos a un estado más miserable que el de los cerdos, que son los animales más inmundos. Oh, Dios mío, cuán horrible es el pecado. ¿Cómo es posible que alguien lo cometa? Pero,
por miserables que seamos, en cuanto tomamos la resolución de convertirnos, al menor indicio de arrepentimiento, las entrañas de su divina misericordia se mueven ya a compasión. Nuestro dulce Salvador, mediante su gracia, corre al encuentro del pecador, para abrazarle y prodigarle los más deliciosos consuelos. En efecto, jamás el pecador experimenta tanto placer como en el momento en que deja el pecado para entregarse a Dios. Parécele que nada podrá detenerle, ni la oración, ni la penitencia, nada es duro para él. Oh, momento delicioso. Cuán dichosos si tuviésemos la suerte de comprenderlo. Pero hay, que no correspondemos a la gracia, y entonces desaparece el encanto de aquellos felices momentos. Jesucristo dice al pecador por boca de sus ministros, revestida a este cristiano que se ha convertido, con su primera vestidura, que es la gracia del bautismo que había perdido, revestidle de Jesucristo, de su justicia, de sus virtudes y de todos sus méritos. Tal es, hijos míos, la manera como nos trata Jesucristo cuando tenemos la dicha de dejar el pecado para entregarnos a Él. Hijos míos, qué motivo de confianza es para un pecador, por culpable que sea, el tener certeza de que la misericordia de Dios es infinita. No, hijos míos, no es la gravedad de nuestros pecados ni su número lo que debe preocuparnos, sino solamente las disposiciones con que nos debemos presentar. Esperad. Hijos míos, y vais a oír otro ejemplo que os mostrará cómo, por culpables que seamos, tenemos la seguridad de ser perdonados, si así se lo pedimos a Dios. Leemos en la historia que, una vez, un gran príncipe, en su última enfermedad, fue atacado de una terrible tentación de desconfianza en la misericordia y la bondad de Dios. El sacerdote que en aquel momento le asistía, viendo que perdía la confianza, ponía todos sus esfuerzos en procurar no desfalleciese, diciéndole que nunca el buen Dios había denegado el perdón a quien lo imploraba. No, no dijo el enfermo, no hay perdón para mí, pues el mal que he obrado es excesivamente grande. No sabiendo el sacerdote dónde acudir, comenzó a orar. Y entonces el Señor le puso en la boca las palabras que el santo rey David pronunció antes de morir. Príncipe, le dijo. Escucha al profeta penitente, ya que eres pecador como él, pronuncia con sinceridad sus palabras, Señor, vos tendréis piedad de mí, puesto que son muy grandes mis pecados, y es precisamente la magnitud de mis pecados lo que os animará a perdonarme. El príncipe, a estas palabras, cual si despertase de un profundo sueño, se paró un momento, lleno de alegría, y exhalando un profundo suspiro, dijo al Señor, para mí fueron pronunciadas estas palabras. Sí, Dios mío, precisamente porque he pecado tanto tendréis piedad de mí. Se confesó y recibió los sacramentos derramando torrentes de lágrimas, ofreció con alegría su vida, y murió teniendo en sus manos el crucifijo y regándole con lágrimas de sus ojos. Y en efecto, hijos míos, ¿qué son nuestros pecados si los comparamos con la misericordia de Dios? Son un grano de mostaza al lado de una montaña. Oh, Dios mío. ¿Quién se resignará a condenarse al ver que Jesús desea tan vivamente nuestra salvación y que tan fácil nos es conseguirla? Sin embargo, hijos míos, aunque Dios se digne en su bondad esperarnos y admitirnos, hemos de ir con cuidado en no agotar su paciencia. Cuando nos llame y nos invite, hemos de correr a su encuentro. Cuando nos admite en su compañía, hemos de permanecer fieles. ¡Ay! Hijos míos, tal vez hará ya 5 o 6 años que Dios nos está llamando. ¿Por qué permanecer, pues, en el pecado? En todo momento está presente ofreciéndonos el perdón, ¿por qué no dejar la culpa? Nos dice, en efecto, San Ambrosio, el Señor, con todo y ser tan bueno y misericordioso, jamás nos perdona, sin que antes imploremos el perdón, sin que unamos nuestra voluntad a la de Jesucristo. Mas, ¿qué voluntad, hijos míos,
es la que Dios pide de nosotros? Vedla aquí. Es una voluntad que ha de corresponder a la santa avidez de su misericordia, y que nos haga hablar como hablaba San Pablo. Ya tenéis referencias de mi conducta y de mis actos antes de que Dios me hiciese la gracia de convertirme. Yo perseguía a la Iglesia de Cristo con tanta crueldad, que al presente me inspira horror de mí mismo cuantas veces pienso en ello. ¿Quién podría creer que precisamente aquel fuese el momento escogido por Jesucristo para llamarme así? Entonces fue cuando me vi rodeado de una luz resplandeciente, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Ay! Hijos míos, ¿cuántas veces nos habrá hecho Dios la misma gracia? ¿Cuántas veces, sumidos en las tinieblas del pecado o prestos a pecar, habremos oído una voz interior que nos decía: Ah, hijo mío, ¿por qué quieres hacerme sufrir tanto, y perder tu alma? Aquí vais a ver un ejemplo. Leemos en la historia que hubo un hijo que, ciego de cólera un día, mató a su padre. Quedó después presa de tales remordimientos, que a todas horas le parecía oír una voz que le decía: Ah, hijo mío, ¿por qué me mataste? Lo cual le impresionó tanto, que fue él mismo a denunciarse a la justicia. No tan solo, hijos míos, la bondad de Dios, al otorgarnos el perdón, ha de impulsarnos a dejar el pecado, sino que hemos de llegar hasta derramar lágrimas de agradecimiento. Nos ofrece de ello un hermoso ejemplo el joven Tobías, acompañado y guiado por un ángel, con lo cual vemos cuánto le complace a Dios nuestro agradecimiento. Leemos en el Evangelio que aquella mujer que por espacio de 12 años sufría un flujo de sangre y quedó curada por un milagro de Jesús, agradecida por tanta bondad y a fin de publicarla delante de todo el mundo, hizo colocar cerca de su casa una hermosa escultura representando una mujer a los pies de Jesucristo, que la había curado. Y muchos autores nos dicen que brotó allí una planta desconocida de la gente, y que en cuanto crecía hasta tocar el borde de la vestidura de la estatua, adquiría la virtud de curar toda clase de enfermedades. Ved lo que hace San Mateo: para agradecer a Jesucristo la gracia que le concediera, le invitó a su casa y le colmó de toda suerte de agasajos. Mirad al samaritano leproso, al verse curado, desanda el camino, y se echa a los pies de Jesús en agradecimiento al favor que acababa de dispensarle. Nos dice San Agustín que lo principal en la acción de gracias es que nuestra alma se muestre sinceramente agradecida a la bondad de Dios, entregándose totalmente, con todos sus afectos, a tan soberano Señor. Contemplad al Salvador después de haber curado a los 10 leprosos, al ver que solo uno volvía a darle las gracias, y los otros 9, le dijo a aquel Jesucristo: ¿no han curado también? Como si dijese: ¿por qué los demás no vienen a mostrar su agradecimiento? Dice San Bernardo que hemos de ser muy agradecidos para con Dios, ya que ello le anima a concedernos nuevos favores. ¡Ay! Hijos míos, cuántas acciones de gracias debemos a Dios por habernos creado, por habernos redimido con su pasión y muerte, por habernos hecho nacer en el seno de su Iglesia, cuando tantos otros mueren fuera de tan saludable recinto. Sí, hijos míos, ya que la bondad y la misericordia de Dios son infinitas, procuremos aprovecharnos de ellas, con lo cual nos cabrá la dicha de agradarle, y nuestras almas se conservarán siempre en su santa gracia, y ello nos alcanzará la felicidad de gozar las delicias de su presencia en compañía de los bienaventurados en la gloria. Esto es lo que os deseo. Juan María Vianney, cura de Ars.